Voy a compartir, este es el tema, amadas hermanas, de esta noche. Esdras, el camino de regreso. No sé a usted qué le hace pensar, amada hermana, cuando hablamos sobre el camino del regreso. A mí se me vienen algunas cosas en la mente. Por ejemplo, me hace pensar como cuando voy de viaje por muchos días, ve fuera, y hay veces que estoy impaciente ya por regresar a mi casa para poder regresar a mi cama, a dormir ahí en el calorcito de mi camita, sentir que estoy ya en mi casita y que yo puedo hacer lo que yo quiera, puesto que a veces uno ya fuera, uno no puede hacer lo que uno quisiera, ¿verdad? Qué hermoso es poder regresar a casa, ¿verdad? También se me viene a la mente, hermanas, cuando han venido situaciones en la vida de las hijas de Dios y se han apartado de este caminar, se han ausentado de las reuniones. Y sabemos nosotros que al ausentarnos, hermanas, de las reuniones, somos víctimas seguras, amadas hermanas, de las trampas del enemigo, ¿verdad? Y apartadas del Señor, hermanas, nada somos. Así que esto es lo que me hace pensar el camino de regreso. El libro de Esdras, hermanas, ubicado dentro de los libros históricos del Antiguo Testamento, es una narrativa convincente que narra un periodo significativo en la historia del pueblo judío. Captura el regreso de los israelitas del exilio babilónico y los esfuerzos subsiguientes para construir el templo en Jerusalén. Recuerda que la hermana Wanda nos dio el viernes pasado, ¿verdad? Ella nos hablaba, ¿verdad? Del rey Ciro, cómo Dios lo usó para poder llevar a cabo su plan perfecto, ¿verdad? De poder darle libertad a este pueblo, ¿verdad? Aquí también el Señor usa a Esdras y ella pues nos estuvo de alguna forma, introdujo un poco el tema de Esdras y vamos a darle continuidad a ese tema, hermanas. Y yo también les digo, esto lleva bastante contenido, así que le pido por favor que preste atención. Traté de traerle todas las citas bíblicas aquí para que el tiempo se nos acorte también, ¿verdad? Y no hacerlas esperar mucho. Este libro no es solo un relato histórico, sino un testimonio profundo de la fidelidad de Dios, la importancia de la renovación espiritual y el poder de la dedicación comunitaria a los propósitos de Dios. Zorobabel en los capítulos 6 al 11 y Esdras los capítulos 7 al 10. Ambos hombres guiaron a los cautivos de Babilonia de regreso a Jerusalén. Resulta interesante que Zorobabel fue descendiente de David y que pertenece a la línea real. Esdras desciende de Aarón, el sacerdote, y también él es un sacerdote. Esdras se interesa en la reconstrucción del templo, mientras que Nehemías se interesa en la reconstrucción de la ciudad y las murallas de Jerusalén. Recuerdan, ¿verdad? El templo fue lo último que fue destruido cuando la nación fue llevada cautiva. Fue el último baluarte, si podemos expresarlo de ese modo, del Espíritu de Dios. Es el último lugar y ya sabemos que el templo representa, ¿verdad? El Espíritu de Dios, su presencia, que se destruye cuando la persona deja de comunicarse con su Dios, no el Espíritu. Uno se aparta, ¿verdad? Perdón con esa palabra que dije porque está mal dicha. Pero cuando nos apartamos, hermanas, no es el Espíritu el que se acaba, somos nosotras las que de alguna forma a través del pecado y de la ausencia de esa comunión con Él, el que ya no lo podemos llegar a tener más. Así que se destruye cuando la persona deja de comunicarse con su Dios, ella automáticamente por sí sola. Pero
Es al mismo tiempo el primer lugar donde Dios comienza su obra de restauración y por lo tanto el libro de Esdras, que trata de la restauración del templo, ocupa el primer lugar en las escrituras. El libro se divide de una manera natural en conformidad con los ministerios de estos dos hombres. El regreso de la reconstrucción del templo que está en Esdras, capítulo 1, verso 6. Aquí vamos a ver, hermanas, claramente descrita la necesidad tanto de la obra del rey como la del sacerdote para hacer posible la restauración. La labor del rey consiste en construir, en este caso que vamos a ver ahora, es de reconstruir, ¿verdad? Y la del sacerdote es limpiar. Ambas cosas, hermanas, son esenciales para restaurar a una persona que ha caído en un estado de pecado. Sirve para restaurar a aquellas personas que de alguna forma están débiles en la fe incluso y se han apartado por una u otra razón. Pero me gustaría que me acompañen en esta escritura, amadas hermanas, en Esdras capítulo 1, verso 1 al 4. El decreto de Ciro. Esta cita bíblica, la hermana ya nos la compartió el viernes pasado, pero es necesaria volverla, hermana, a leer para poder entender todo el contenido de esta hermosa historia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edificase casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Dice el versículo 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mostrando la soberanía que de Dios sobre todas las naciones y su compromiso inquebrantable con su pueblo del pacto. El edicto de Ciro marca el final del cautiverio babilónico que había durado 70 años y el comienzo de un nuevo capítulo para los israelitas. Este decreto es un cumplimiento de la profecía dada por Jeremías, allá en Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os oiré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Este acto significa su deseo de restablecer su relación con Dios cuando estamos hablando de que Jeremías está prediciendo algo que este pueblo ya llevaba a ese tiempo de estar esclavo, 70 años. Y es el tiempo que ya Dios permite que ellos regresen entonces a esta de nuevo, ¿verdad? Pero ya ahora lo van a hacer a través de este hombre. Zorobabel trae el primer grupo, uno de los grupos. El otro grupo lo va a traer Esdras, pero esto es muy importante, hermanas, porque todo va conectado con lo que vamos a aprender en esta noche. Dice la palabra del Señor. Al regresar los exiliados liderados por Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote, priorizan la restauración del altar y la reinstitución del culto sacrificial. Esdras capítulo 3, verso 1 al 6. Restauración del altar y del culto. Era importante, era necesario, hermanas, esta restauración. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron
Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos, de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Este acto significa su deseo de restablecer su relación con Dios y buscar su guía y bendición. La reconstrucción del altar, seguida por la colocación de los cimientos del templo, se encuentran con emociones mixtas: alegría de la generación más joven y llanto de los ancianos que recordaban la gloria del antiguo templo. Este momento conmovedor captura la tensión entre los recuerdos del pasado y de las esperanzas presentes. Continúe escuchando, hermana, esta lectura. Esdras capítulo 3, verso 10 al 13. Dice así: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Se ha sentido usted alguna vez de este modo? ¿Ha regresado usted alguna vez a Dios después de haber pasado algún tiempo de frialdad y de haberse alejado de Él, habiendo sido cautiva por ese poder del pecado, por una enorme sensación de gozo al volver al Espíritu, a restablecer los cimientos de esa comunión hermosa con nuestro Dios? Pero al mismo tiempo lo hizo lamentando los años perdidos y desperdiciados. No sé si le ha pasado. Esa es exactamente la imagen que se nos ofrece aquí. Las lágrimas de gozo se mezclaban con las del dolor al ver el pueblo cómo se volvía a colocar de nuevo los cimientos del templo. Gloria a Dios, hermanas, por la reconciliación. Gloria a Dios por ese regreso. Sin embargo, el proceso de reconstrucción no está exento de oposición, amadas hermanas. Los pueblos alrededor, sintiéndose amenazados por el resurgimiento de la comunidad judía, intentaban interrumpir la reconstrucción mediante maniobras políticas y desaliento. Mire lo que nos dice aquí Esdras, capítulo 4, versos 5 al 1. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los vecinos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros
porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esarhaddon, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. No sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado en esto, que cuando ellos estaban fervorosos haciendo aquella reconstrucción, hermanas, vino esta gran oposición. Se llevó algún tiempo porque recordemos lo que nos enseñaba la hermana, ¿verdad?, el viernes pasado. Ciro comenzó todo esto, ¿verdad? Dios usó a este rey, pero vemos aquí que todo se viene y se estanca y dice que volvió entonces a resurgir hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esta oposición lleva a una pausa en el trabajo que dura hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Durante este periodo, los profetas Ageo y Zacarías juegan un papel crucial al animar al pueblo a reanudar el trabajo, recordándoles las promesas de Dios y exhortándolos a priorizar la finalidad del templo. Esdras, capítulo 5, verso 1 al 2, nos dice reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, y los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Les dejo las citas bíblicas aquí, hermanas, de esto que les estoy compartiendo, Ageo capítulo 1, verso 1 al 11 y Zacarías 4, 6 al 10. Pero yo les voy a leer el de Zacarías, hermanas, para que usted pueda entender mejor esto. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 4, verso 6 al 10. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, como recorren toda la tierra. Gloria a Dios por su palabra. Amadas hermanas, la obra del Señor, Satanás jamás podrá destruirla. El plan de Dios siempre se va a llevar a cabo. La voluntad de Dios, amadas hermanas, es soberana y no hay mal que pueda prevalecer y que la pueda detener. Los esfuerzos renovados enfrentan más desafíos, pero un decreto favorable de Darío, descubierto en los archivos reales, reafirma el edicto original de Ciro y proporciona el apoyo necesario para la finalización del proyecto. Miremos aquí lo que nos dice. Hay bastante contenido, hermanas, pero es necesario leerlo. Lo voy a hacer yo.
Quise ponérselos para que ustedes alguna leyera ahí, pero para hacerlo más rápido y no agarrarles mucho de su tiempo. Dice la palabra del Señor en Esdras 6, 1 al 12. Preste mucha atención. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada para lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Mire todas las directrices que llevaba contenido este documento. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tadnaya, gobernador del otro lado del río, Setarzonaí, y vuestros compañeros de gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dadas puntualmente a todo varón los gastos para que no cese la obra, y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos a Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea golpeado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Hermanas, es maravilloso cuando Dios ya tiene un plan y usa reyes, usa quien tenga que usar, pero jamás, hermanas, el plan maravilloso de Dios será destruido. El templo finalmente se contempla y se dedica a una gran alegría y se celebra la Pascua. Simboliza una relación renovada del pacto de Dios. Esdras capítulo 6, verso 13 al 22. Entonces, Tadnía, gobernador del otro lado del río, y Setarzonaí y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la esclavitud, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros
200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra que para buscar a Jehová Dios de Israel y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y ya habían vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en las obras de la casa de Dios, del Dios de Israel. Aquí vamos a detenernos un poquito, amadas hermanas. ¿Qué le hace recordar esto a usted? Celebraron la Pascua. ¿Qué es lo que nosotras hacemos, hermana, cada primer día de la semana? La cena del Señor. Amén, hermanas. Eso mismo, ¿Mm? aquí está todo, hermana. Nosotros vivimos ahora todo esto que ellos estaban volviendo, que habían recobrado y con qué ímpetu, o con qué ganas, qué alegría habían ellos para poder luchar y llevarlo a cabo, ¿verdad? Celebrando esa Pascua. Celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Cómo es esa celebración que usted lleva a cabo cada primer día de la semana, hermana? Cuando estamos todas reunidas como cuerpo de Cristo, celebrando esa Pascua también, ¿verdad? Regocijadas también nosotras, porque nuestra fiesta solemne, donde estamos recordando el sacrificio de Cristo, donde estamos recordando, hermanas, de dónde Él nos sacó, recordando, hermanas, todo lo hermoso donde Él nos ahora nos ha trasladado esta vida de salvación. Qué hermoso es. Y donde nosotras nos fortalecemos también, porque como dice aquí, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Hermanas, cada una de nosotras nos fortalecemos cada día en el Señor, pero el primer día de la semana, hermana, es tan especial para cada una de nosotras. No dejemos de hacerlo, hermanas. No permitamos que nada, hermana, obstaculice ese momento, ese tiempo hermoso donde estamos todas reunidas, recordando y celebrando esa Pascua también con nuestros hermanos. La misión y la reforma de Esdras. Esta es la segunda parte, hermanas, que comprende del versículo, del capítulo 10, del 7 al 10, perdón. La segunda parte del libro introduce a Esdras, un escriba y sacerdote bien versado en la ley de Moisés. Esdras capítulo 7, verso 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Esdras recibe una comisión de Artajerjes, el rey de Persia, para liderar un segundo grupo de exiliados de regreso a Jerusalén y enseñar al pueblo las leyes de Dios. El viaje de Esdras está marcado por su profunda dependencia de la protección y provisión de Dios, ya que lidera al pueblo en ayuno y oración por un viaje seguro. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Esdras, capítulo 21 al 23, perdón, capítulo 8, verso 21 al 23. Se lee así, hermanas. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahaba, para afligiros delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo,
en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él no fue propicio. Quiero decirle, amada hermana, que es hermoso todo lo que ellos hicieron en este momento. Lo que le decía aquí de Esdras recibió una comisión de Artajerjes, el rey de Persia, perdone si no lo menciono muy bien, para liderar el segundo grupo de exiliados de regreso a Jerusalén y enseñar al pueblo la ley de Dios. Eso se encuentra en Esdras, capítulo 7, verso 11 al 26. Usted detenidamente ahí con su tiempo, usted lo puede leer. Pero me llama más la atención, hermana, esto que quiero compartir aquí con usted, que él lidera al pueblo en ayuno y oración por un viaje seguro. Hermanas, la palabra del Señor a nosotros nos enseña, ¿verdad? Que hay momentos especiales, hay cosas específicas en las que nosotras podemos ayunar y orar también, amadas hermanas. No solamente orar. Hay cosas muchas veces que llevan una connotación de mucho peligro, de mucho riesgo, de mucha importancia, que es necesario, hermanas, hacer ayuno y oración. Sé que a veces nosotras no hablamos mucho sobre el ayuno, pero deberíamos, hermanas. Hay géneros, como dijo Jesús, que no sale solamente con ayuno y oración podemos lograr algunas victorias. Cuando usted ve, hermanas, que está enfrentando alguna situación y con oraciones usted no ve algunos resultados, analice, hermanas, si es necesario poder hacer el ayuno para ver si usted puede tener esas respuestas que tanto busca. La animo, hermanas, a hacer como hizo Esdras, a poder unir, porque también se pueden hacer ayunos y oración grupales por un bien corporativo dentro de la iglesia, familiar, como sea. Pero hermana, hay poder y necesitamos como hijos de Dios podernos parar allí, hermana, y tomar cartas en el asunto. El ayuno y la oración es poderosa, hermanas. Al llegar a Jerusalén, Esdras se enfrenta a un problema significativo. Los israelitas, con los israelitas, incluidos los sacerdotes y levitas, se han casado con las naciones paganas circundantes en contra de los mandamientos de Dios. Miremos lo que nos dice Esdras, capítulo 9, verso 1 al 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. ¿A qué se parece esto, hermanas, hoy en día? A que el Señor a nosotros nos dice que no nos unamos a yugos desiguales, a que nosotras tengamos que tener el cuidado, amadas hermanas, con quién nos relacionamos. Tenemos que tener cuidado con quién nosotras nos casamos, con quiénes se van a casar nuestras hijas o con quiénes se están relacionando nuestros hijos. Es muy importante, amadas hermanas, no caer en ese pecado, ¿verdad? Por los yugos desiguales. Deuteronomio 7, 3 y 4 dice, y no emparenterás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirás a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Este matrimonio mixto representa una seria amenaza para la pureza espiritual y la fidelidad del pacto de la comunidad. La respuesta de Esdras es de profundo duelo e intercesión, mientras ora y confiesa los pecados del pueblo ante Dios.
La oración sincera y la confesión pública de Esdras llevan a un reconocimiento comunitario del pecado y un compromiso para rectificar la situación. El pueblo acuerda separarse de sus esposas extranjeras y renovar su dedicación a Dios. En el anterior, amadas hermanas, estaba la cita bíblica, perdón, que no la puse porque es bastante, donde dice Esdras capítulo 9, versos 5 al 15. Usted lo puede leer detenidamente, amada hermana. Dice Esdras 10, 1 al 4, expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, lloraba postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Este proceso implica un sacrificio personal y comunitario significativo, pero subraya la importancia de la santidad y la obediencia a las leyes de Dios para la identidad y misión de la comunidad. El libro de Esdras destaca varios temas teológicos claves que resuenan profundamente con la narrativa bíblica más amplia. La soberanía de Dios la soberanía y fidelidad de Dios. El regreso del exilio y la reconstrucción del templo son demostración clara de la soberanía de Dios sobre la historia y su fidelidad a sus promesas. A pesar del aparente dominio del imperio eh, como Babilonia y Persia, Dios orquesta eventos para cumplir sus propósitos de pacto para su pueblo. Número 2, la importancia de la adoración y el templo. La centralidad del templo en el libro de Esdras subraya la importancia de la adoración y la presencia de Dios entre su pueblo. La reconstrucción del pueblo no es solo un proyecto de reconstrucción física, sino un esfuerzo espiritual que restablece la relación de la comunión con Dios. Amadas hermanas, y es que podemos hablar de que es bonito que donde nosotros nos reunamos podamos tener ese edificio hermoso, limpio, arreglado. Y da pena muchas veces como cristianas que dejamos basura en las bancas, tiramos basura en el suelo, olvidándonos nosotros que ese lugar, hermanas, que es donde nos reunimos como cuerpo santo también, hermanas, ese edificio necesita estar limpio, amadas hermanas, porque es donde vamos a adorar. Como también este cuerpo es tan importante, amadas hermanas, porque ahora es el templo del Espíritu Santo y necesitamos limpiarlo, amadas hermanas. Necesitamos sacar todo aquello que pudiera estar ocasionando, hermanas, suciedad en nuestro corazón, en nuestra conciencia y nuestra alma. Hagamos todo lo posible, hermanas, por examinarnos cómo estamos. Si hay algo que limpiar, amadas hermanas, hagámoslo. Es necesario limpiar. Permitamos que el Espíritu Santo habite en una casa limpia, en un templo puro, sin mancha. Que sea Él el que predomine, que no sea nuestra carne. Cedámosle a Él todo el dominio de nuestro ser.
Como dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Cristo Jesús realmente viva en plenitud en mi vida y en mi corazón. Número 3, renovación espiritual y reforma. La misión de Esdras de enseñar la ley y abordar el problema del matrimonio mixto destaca la necesidad de una renovación espiritual y reforma continua. La disposición de la comunidad para confesar y arrepentirse de sus pecados es un testimonio poderoso del poder transformador de la palabra de Dios y la importancia de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Número 4, comunidad y liderazgo. El libro de Esdras enfatiza el papel del liderazgo piadoso en guiar a la comunidad hacia la fidelidad. Líderes como Zorobabel, Jesúa y Esdras juegan roles cruciales en inspirar, alentar y dirigir al pueblo en sus esfuerzos espirituales y comunitarios. Amada hermana, ¿es usted la clase de líder como estos hombres que acabamos de mencionar? ¿Es usted la clase de líder así como Esdras, amada hermana? Recuerde que ahora nosotras somos real sacerdocio, nación santa. Usted y yo somos sacerdotisas aquí ahora, en la casa del Señor. ¿Qué estamos haciendo como líderes, amadas hermanas? Necesitamos animar al pueblo de Dios. Necesitamos, amadas hermanas, nosotras también alentar y dirigirles, que demos enseñanzas, hermanas, que vayan orilladas siempre, a animar al pueblo del Señor. Es necesario. Conclusión, amadas hermanas, el libro de Esdras y su vida es un rico tapiz de narrativa histórica, reflexión teológica y exhortación espiritual. Invita a reflexionar sobre el compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo, la centralidad de la adoración y la obediencia y el poder de la dedicación comunitaria de los propósitos de Dios. Yo quisiera, amadas hermanas, que me acompañen al Padre en oración. Es necesario, amadas hermanas, que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el estudio de tu palabra en esta noche, Señor. Estamos viendo, bendito Dios, cómo, Señor, desde el Antiguo Testamento, bendito Dios, todos tus planes y propósitos, Señor, el enemigo los ha querido, Señor, obstruir, detener, destruir, de cantidad de formas, Señor. Y sabemos que hoy en día también hace lo mismo, bendito Dios. Pero así como tú usaste, Señor, reyes, usaste, Señor, todos aquellos que estaban gobernando, Señor bendito, continúas haciéndolo hoy en día también. Así usaste a aquellos líderes, Señor. Continúas usándonos a nosotras, Padre. Si en algún momento, Señor, en nuestro caminar, oh Padre Santo, lo hemos estado cumpliendo, Señor, a cabalidad, Señor, esa ordenanza que tú nos has dado, Señor, de llevar tu palabra, Señor bendito, a todo aquel necesitado, Padre. Lo hemos liderado, Señor bendito, con la experiencia que tenemos ya caminando contigo, Padre, te pedimos perdón. Pero también, Señor, perdón si en algún momento alguna se ha sentido decaída, Señor bendito. Se ha sentido, Señor, sin fuerza. Padre, que cada una de nosotras podamos ayudarla, Señor bendito, para que pueda continuar, Señor, en esta carrera, Padre Santo. Ayúdanos a orar por nuestras hermanas, Señor, que se han ausentado, Señor bendito. Aquellas hermanas que están ahora, Señor bendito, de lejos. Y muchas veces, Señor, que ni siquiera la vemos de lejos, Padre. Si hay débiles en la fe, Padre, que seas tú fortaleciéndoles, Padre, y que si nosotras podamos ser de bendición, Padre Santo, para poderles llevar ánimo, Señor, úsanos, oh Padre Santo. Danos ese corazón, Señor bendito, listo y dispuesto, Padre, para poder ayudar, Señor bendito, animar a tu pueblo, bendito Padre Celestial. Gracias te damos por la salvación que nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque ahora tu Espíritu, Señor, está en nosotras, Padre. Porque eres tú, Señor bendito, reinando en nuestras vidas. Ahora somos nosotras, templo, Señor, de tu Espíritu Santo. Y como templo, Padre, ayúdanos, Señor bendito, a cuidar cada detalle, bendito Dios, para agradarte en todo, mi Dios amado, mientras llegamos, Señor, a la mansión celestial, Padre Santo.
Gracias, oh mi Dios, bendice a cada una de mis hermanas, Señor, y fortalécenos, Señor, guíanos y úsanos a tu parecer, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén. Amén, amén, Que el hermana. Señor me las bendiga, amadas hermanas. Este es Amén. el tema que les traje en esta tarde. Espero en el Señor que sea de mucha edificación para cada una de ustedes. Esdras, el camino de regreso. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, Doris. Excelente tema. Adelante las hermanas que tengan comentarios. Dándole la gracia a la hermana por el tema. Estaba muy bueno y muy bien explicado. Que Dios la continúe bendiciendo. Gracias, Mecho. Por Wanda. Gracias, Doris, por prepararte y por traer las escrituras que nos ponen a meditar, a pensar. Sabes que cuando hablabas de regreso y cómo nosotros podemos analizarnos nosotros como iglesia, si alguna vez nos hemos encontrado fuera de la iglesia, y sabes que a veces no hay que estar ni siquiera fuera de la iglesia, a veces estando dentro de la iglesia, podemos estar lejos del Señor. Y necesitamos también volver de regreso al Señor. O sea, me meditaba en eso mientras hablaba. Esa necesidad de arrepentimiento, no es solamente al que se fue allá afuera. Dentro de la iglesia hay mucha necesidad de arrepentimiento, de hacer ese cambio, de querer tener esa relación con el Señor, de querer de renovar esos votos que hicimos con el Señor. Y muchas veces, por eso el Señor habla en Apocalipsis de que hay algunos dentro de la iglesia que no están ni fríos ni calientes, sino que están tibios. Y están dentro de la iglesia, hermana. Eso era hablándole a la iglesia el Señor. Están tibios y necesitan escuchar estos mensajes que los anime a volver al Señor. Vuelvan de regreso. El Señor con los brazos abiertos los espera, ¿verdad? Y cómo Dios preparó a estos hombres, preparó sus corazones, ¿verdad? No trajiste este versículo que para mí es básico, bien, bien importante y algo que lo creo, lo practico y es Esdras 7:10. Esdras 7:10 dice que Esdras preparó su corazón para inquirir las escrituras del Señor, para inquirirla, para estudiarla. Él se preparó el corazón y creo que es muy importante para nosotros. Luego que dice que luego él iba a vivir, ¿verdad? Practicar, poner en práctica esas cosas que aprendió y luego para enseñarla. Si nos trajiste que el Señor lo preparó para que enseñara otra vez a toda esta generación que no conocía, venir a restablecer la adoración al Señor. Pero ese versículo 7:10 es clave para conocer el corazón de Esdras. Y creo que es algo que debemos imitar también. Preparar nuestro corazón para, vamos a inquirir la palabra del Señor, vamos a practicar la palabra del Señor y vamos a enseñarla a otros. Y siempre es algo que admiro mucho de este personaje de Esdras. Así que muchas gracias por el estudio de esta noche y que Dios te bendiga, que te siga usando, trayendo estas palabras de ánimo. Honra y gloria para el Señor, hermanas. Amén. Sí, hermana, sabe que lo tenía. Aquí lo tengo. Lo que pasa que era tanto que yo dije, me voy a llevar mucho tiempo. Por eso algunas solo se los puse ahí y no ahondé en ellos. Pero por eso les digo, hermanas, tomen